presentación. Hay algunas cosas que les dice el libro con respecto a la auditoría administrativa. Estoy hablando, pero suficiente es esto, porque de este tema lo que más me interesa es no tanto lo que es la auditoría administrativa, sino lo que es la auditoría de salud, ¿no? Entonces vamos a ver, como siempre hemos dicho, que cuando manejamos la parte de hospitales, centros de salud, primero, segundo nivel, siempre estamos diciendo de que son dos aspectos que tenemos que ver: el administrativo y la atención médica, ¿no? Entonces, dentro de lo que es lo administrativo, también se tiene que hacer una auditoría. Pero vamos a partir diciendo de que las instituciones hospitalarias, creo que no van a ver bien, tienen como que líneas de dirección y comando. Líneas de dirección y comando. Las instituciones hospitalarias, o sea, los hospitales grandes, tercer nivel, cuarto nivel. Los otros son establecimientos de salud, son más pequeños, ¿no? Pero los hospitales tienen una parte que es la dirección general o la gerencia general, y luego viene la subdirección científica y la subdirección administrativa. Bueno, entonces, si nosotros pensamos en el complejo hospitalario Viedma, el complejo hospitalario Viedma está constituido por 3 hospitales: el gastroenterológico, el maternológico, hasta 4, el pediátrico y el Viedma. Entonces ahí no hay un solo director médico, hay 4 directores médicos, pero hay un director general que maneja el complejo hospitalario Viedma. Entonces, hospitales grandes a veces tienen esta figura de un gerente general, de una persona que hace la dirección general, y luego vienen los directores de hospitales. Entonces, estos hospitales, Viedma, Gastro, tienen su director médico, a la vez también director administrativo. Cuando hablamos, en este caso, entonces, cuando hay un director general, los otros vendrían a ser subdirectores científicos, que su función más importante es velar por lo que es lo asistencial, la docencia y la investigación. Subdirector administrativo, el que se encarga de todo lo financiero, el manejo del personal, los servicios generales, suministro y mantenimiento de la entidad. Bueno, entonces, a estos dos componentes, a la atención médica y a la parte administrativa, se tiene que hacer auditoría. Cuando hablamos de hacer auditoría, estamos diciendo que es un examen de la gestión. Evalúa la eficiencia de los resultados con referencia a metas fijadas. Esto dentro del punto de vista administrativo. Recursos humanos, financieros, materiales, etcétera, empleados en la organización. La auditoría administrativa es un instrumento clave para el mejoramiento de la calidad. Entonces, tenemos que pensar, hay auditorías hacia la parte administrativa y hay auditorías al otro lado, al componente científico de la institución y a los actos médicos. Cuando decimos al componente científico, decimos todo lo referido también a lo que es la docencia, la investigación y al acto
de eso vamos a hablar, porque no solamente en auditoría vamos a ver el acto médico nada más, sino la atención total que se dio al paciente. Entonces también decimos, la otra auditoría es la administrativa, esa que nos va a mostrar cuál fue la calidad de atención, calidad de todo lo que se hizo en cuanto a manejo económico, de recursos humanos, materiales, tecnología, todo eso. Cuando hablamos de auditoría administrativa, vamos a conocer con el nombre de control interno. Control interno. La auditoría administrativa se conoce con el nombre de control interno. Es un sistema que permite retroalimentación necesaria para que el personal directivo y el operativo de una organización evalúe si se están cumpliendo los objetivos y se analice costo-beneficio de la institución. Control interno entonces es la auditoría administrativa. Para hacer control interno, o sea, auditoría administrativa, es necesario que esas personas que manejan esto tienen que saber los pasos del proceso administrativo. No estamos hablando todavía de la auditoría en salud, estamos hablando de la auditoría administrativa. Para hacer control interno, auditoría administrativa, se requiere conocer los pasos del proceso administrativo. ¿Cuáles son? Controlar. Entonces, es necesario que todos los pasos del proceso administrativo se cumplan. Por ejemplo, haremos una evaluación integral de la institución hospitalaria. O sea, haremos un diagnóstico y eso es parte de el diagnóstico de una organización es parte de qué paso del proceso, de la planificación. Luego haremos la organización, cómo está la organización en cuanto a lo estructural y a lo funcional. Evaluación, organización estructural, todo lo que han aprendido, ¿no? La organización funcional, manuales de funciones, procedimientos, luego lo que es la evaluación de la gestión, etc. Después haremos, dice, programación de actividades y procedimientos, definición de recursos humanos, económicos y también elaboración de manuales de procedimientos, manuales de funciones, etc. De esto hay en el libro, no sé decir usted, pero la siguiente clase les voy a... Son dos hojas, no es más, ¿no? Pero para que puedan aclarar si gustan, voy a ver en qué tema están. Entonces, ¿qué necesitamos para la auditoría administrativa? Conocer los pasos del proceso administrativo, ¿no? La auditoría institucional es una evaluación integral y sistemática de las actividades científicas. Cuando hablamos de científico, vamos a ver que está lo asistencial, la docencia y la investigación. ¿Qué se realiza en un organismo de salud, ambulatorio u hospitalario? Entonces, la auditoría médica está dentro de lo que es auditoría institucional. Porque la auditoría institucional va a ver, dice,
todas las actividades científicas, asistencial, docencia e investigación. A ver, ahora vamos a entrar a ver solo eso de la parte administrativa. Ahora nos vamos a enfocar más en la auditoría médica. ¿Qué es lo que ustedes saben de la auditoría médica? A ver usted, señorita, que no sé si está chateando con otra persona o qué le está ocasionando tanta gracia. No, Lo que yo avanzó, tengo. he dicho algún chiste. Que si le pido chateando con otra persona, este es su hora. Ya, a ver, ¿qué es lo que saben de auditoría médica? ¿Qué saben? Alumnos de quinto año, ¿qué dice, señorita? Se evalúa lo que hace el personal médico, ¿Cómo está atendiendo al paciente? ¿Qué más? ¿Qué dice usted? Que en realidad muchas veces es una evaluación externa o que se hace en cuanto a los procedimientos. ¿Cuándo harían auditoría médica? ¿Cuándo haría? ¿Sí? ¿Cómo qué es lo que sabe usted de la auditoría Parece médica? que es un proceso de control de... Lo que pasa es que es como es una revisión del actor médico en general para evitar, uno de los objetivos es para evitar problemas legales, dos para mejorar la calidad de la atención también. Claro. Podría ser también para que ver o verificar si se están cumpliendo las normas que tienen como hospital y como profesionales de salud. Cuando se nos habla, por ejemplo, de cosas que no pasan en el hospital, por ejemplo, una muerte de una paciente que era y se hacen auditorías para verificar la causa de muerte, verificar si se tiene O sea, siempre que hay un problema médico, no necesariamente, pero muchas veces. muchas veces. ¿Y en qué caso entonces, si me dicen, no siempre, entonces, cuándo también se haría auditoría? A lo que yo te entendí es que la auditoría médica debe evaluar en dos aspectos, tanto como es el paciente y como lo que nosotros hacemos, en nuestro caso, como participamos con el paciente en historia clínica. Y en el paciente, nosotros nos enfocaríamos en la atención integral del paciente, si el paciente se siente, o sea, si recibe una buena atención, si ha tenido atención de calidad. Eso sería en general los dos aspectos. Ya, ver ahí atrás. ¿Qué saben de la auditoría? Entonces, como habíamos hablado, por ejemplo, y cada vez les voy repitiendo, si yo armo comités, ¿no? ¿Qué es importante para armar un comité? Yo voy a decir, a ver, todos estos alumnos van a ser parte del comité de auditoría médica, de la parte de la auditoría médica del hospital. ¿Qué es lo que necesitamos para manejar un comité? Ustedes podrían ser parte del comité. tendríamos que saber los requisitos para formar parte del comité. Bueno, de eso vamos a hablar. O sea, por lo menos el que maneja tiene que tener conocimiento. Entonces, con todo lo que yo les voy a hablar, ustedes ya pueden ser parte de un comité. Y es el italiano el que está diciendo al revés, la parte de auditoría, ¿no? Entonces hemos dicho que importante es la auditoría institucional, porque no solamente está viendo, dice, la parte de la atención médica, sino también está viendo hasta lo que se hace en docencia, lo que se hace en investigación, auditoría institucional. Pero vamos a ver que hay otra auditoría que llamamos auditoría en salud. Es un procedimiento de evaluación permanente de la calidad de la gestión y la asistencia en todos los servicios del sector salud. ¿Cuáles son los tipos de auditoría en salud? Tenemos una auditoría programática, una auditoría de servicio y la auditoría médica. Entonces, auditoría de salud se encarga de lo programático, auditoría de servicio y la auditoría en salud. ¿Qué es esto de la auditoría programática? La auditoría programática evalúa planes, programas, proyectos, las meses
desvíos y personal. La auditoría programática, evaluación de políticas, planes, programas, proyectos de la organización propias del sector salud. Auditoría programática. Auditoría de servicio, porque también hay que hacer auditoría de servicio. Evalúa estructura, proceso, resultado. Ya ustedes están dominando lo que es estructura, lo que es proceso, lo que es resultado. Eso también se hace auditoría. ¿No? Podríamos ver, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede dar ejemplos? Estructura, proceso, resultado. ¿Qué podrían evaluar? Estructura también mide los recursos humanos, o sea, la cantidad de personas que necesitan. Estructura, dice su compañera, mide cantidad de recursos humanos. No solo cantidad de recursos humanos, material, financiero, material. Todos los recursos. Todos los recursos. Entonces, si hacemos una auditoría de ese tipo, estamos viendo, ¿no? Hay la cantidad de médicos, hay la cantidad de dinero, hay la cantidad de materiales, todo, recursos. Y después decimos auditoría, la que mide proceso de actividades. Por ejemplo, las horas de trabajo medio, esos son actividades. Número de los que trabajan médicos, después número de cirugías, número de consultas, número de altas, todo. Ya. Y el resto, ¿quién nos está tocando? A ver, ¿qué fue? ¿Qué entre nomás, sí? Y el resultado nos va a evaluar el impacto. Entonces, hay también una auditoría. ¿Cuál es la auditoría? ¿Quién es? ¿A mí? ¿A esta hora? ¿Alumno? ¿Qué es? ¿Es mi alumno? Ah, es que, no sé, dígales, es una persona que viene a pedir una colaboración porque es del grupo de personas con discapacidad auditiva. Si ustedes quieren hacer una colaboración, pero ¿por qué no dan todos una monedita así y juntan todos y le ponemos aquí y yo también le doy? ¿Ya? Así, mejor todos y te ponen. Es un sobre, haremos un sobre. Puro billete. No he traído nada, billetes. ¿Ya, chicos? ¿Este lado? Estoy hablando con Ana Luz. ¿Qué desde aquí estoy hablando de ella? ¿Qué me No, es que los directos no se voltean. Ah, ya.
64 bolivianos. Gracias. Bueno, ¿dónde vamos ahora? La auditoría de servicio entonces va a evaluar esto, estructura, proceso, resultado. Vemos ahora que esta auditoría dice, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad en los diferentes niveles de atención. Ya, vamos a seguir hablando ahora de la auditoría médica, porque hemos dicho que la auditoría en salud está la programática, que evalúa planes, programas, proyectos, la auditoría de servicio, estructura, procesos, resultado, y viene la auditoría médica. ¿Qué más me pueden decir de la auditoría médica? Pero, ¿de qué manera podría mejorar la calidad de atención haciendo auditoría médica? ¿De atención? Mediante la retroalimentación. Ya, a ver usted. Por lo general, por lo que yo he visto en México, agarran un taller clínico, va revisando qué procedimientos hizo cada paciente, lo toman de manera aleatoria y van diciendo, no, esto te faltó, esto hay que hacer, esto hay que corregir, esto no se hace. Ah, ya. Entonces, no solamente la auditoría médica, entonces se hace cuando hay un problema. ¿Han visto ustedes hacer alguna vez auditoría? Bueno, vamos a decir que ya deberían de tener una idea como que clara sobre lo que es la auditoría, porque ustedes ya son alumnos de quinto año. Miren, en general la auditoría médica es un procedimiento técnico, analítico y evaluativo de carácter preventivo y correctivo, con el fin de emitir un dictamen, un informe o una certificación referente al acto médico y a la gestión de calidad, en ese caso a la atención en salud. Resulta que cuando hacemos auditoría médica, se llama auditoría médica, pero los errores no siempre son producidos por un médico. Los errores en una gran parte es producida por el otro personal que interviene en la atención del paciente, ¿no? Entonces, de tantos años de trabajo que tengo, yo he visto unos cuantos casos de errores médicos, porque la mayoría son errores de personal de enfermería o de servicio, al menos en el psiquiátrico, ¿no? Entonces, pero se llama auditoría médica. Entonces, la auditoría médica se encarga de hacer una evaluación, dice, analítica de carácter preventivo, correctivo, un informe, para dar un informe, una certificación referente al acto médico y a la gestión de calidad. Entre paréntesis pongan atención en salud, porque la auditoría no solamente va a ir dirigida a ver qué es lo que ha hecho el médico y si no ha hecho nada y hay un problema que está haciendo el personal, entonces dice a la atención en salud. Entonces, dos componentes tiene la auditoría: revisar el acto médico y la atención en salud. Pero también hacemos para mejorar la calidad de atención. Entonces, las auditorías médicas no siempre tendríamos que hacer cuando se ha producido un problema probable de una mala praxis o de un mal manejo. No siempre hacemos en esos casos. La auditoría también tenemos que hacer como una manera de elevar la calidad de la atención. Por eso es que en algunos hospitales, así como usted ha visto, hay un comité de auditoría médica que se va a reunir una vez al mes y va a revisar historias clínicas al azar. Revisará 2, 3, dependiendo de la cantidad de pacientes que tiene internado o que han sido dados de alta, y va a empezar a revisar. No, en esos pacientes no tenemos el antecedente que se ha producido una mala praxis, solamente estamos revisando
la calidad de atención que se le ha dado a ese paciente, si se están haciendo las cosas bien. Por eso decimos, también la auditoría médica es de carácter preventivo, porque estamos queriendo evitar que aquellas personas que no están acostumbradas a hacer las cosas de manera correcta, especialmente los profesionales médicos y también el personal de enfermería, empiece a cambiar su conducta porque tenemos, digamos, la probabilidad de que en algún momento podemos estar inmersos en un problema de una auditoría por una mala praxis, una supuesta mala praxis. Entonces, si sumado a eso, al problema de la mala praxis, tenemos una historia clínica que se la maneja como uno quiere, las evoluciones del personal de enfermería incompleto, sin firma, el médico no pone horario, no pone lo que hace correctamente, o sea, tenemos total desorden en la historia clínica y en ese paciente justo ocurre algún problema, podemos tener un súper lío dentro de la organización. Entonces, la auditoría médica se hace también con la finalidad de elevar la calidad de atención y otra auditoría se hace para estos problemas de mala praxis. Entonces, no tengan solamente esa idea de la cabeza que diga auditoría médica sinónimo de ver mala praxis realizada por el médico. No. Entonces vamos a hablar que existen dos tipos de auditoría. La auditoría médica interna y la auditoría médica externa. Auditoría médica interna o AMI es un procedimiento de carácter técnico, de carácter evaluativo, preventivo, correctivo, propositivo, que se realiza internamente en una unidad o servicio de un establecimiento de salud con relación a la atención médica y al acto médico realizado a un paciente determinado. Entonces, la AMI es para mejorar la calidad de atención. Estas evaluaciones para mejorar calidad de atención son hechas por un comité de auditoría médica que se reúne una vez al mes. No hay sospecha de mala praxis, nada. Se reúne el comité todos los fines de mes. Se reúne. ¿Quiénes conforman el comité de auditoría médica? Sería ideal que sean personas que tienen una especialidad en auditoría médica o por lo menos tengan un diplomado, algún curso. Pero en los hospitales este tipo de recursos no hay. Muy poca gente está abocada a lo que es la gestión. No les gusta a los médicos la gestión, ¿no? Pero en cuanto se refiere al crecimiento como profesional, uno tiene que hacer cursos de todo tipo. Entonces, pero algunas de esas personas que van a conformar un comité deben tener algún conocimiento, tal vez ha leído más o tiene conocimiento para poder manejar al grupo, porque de lo contrario estaríamos como cuando yo armo aquí un comité y ustedes dan, ¿qué cosa haría? Hay que tener un ordenamiento en lo que vamos a hacer. Y luego, información de esto existe a través de lo que es el Ministerio de Salud. Hay unas guías de cómo hacer auditoría. Entonces, no necesitamos para una AMI, auditoría médica interna, no necesitamos expertos, no necesitamos profesionales, auditores médicos, solo necesitamos personas que sí conozcan algo de esto y mejor, pues bueno, si hay, qué maravilla, si hay uno que tenga diplomado o tenga una especialidad en auditoría, qué bien. Porque en Bolivia desde hace unos años ya se están formando médicos por la especialidad en auditoría médica, ¿no? Entonces dice, es de carácter preventivo para evitar que hayan errores
si es que se produciría una mala praxis, un problema, y decimos, la historia se va para ser revisada en el CEDES, y si no hemos aprendido durante todo el tiempo a hacer las cosas ordenadas, porque es realmente, yo no sé, por ejemplo, en cuanto a los médicos, ¿por qué los médicos tienen que tener esa fama de que son personas que escriben mal? ¿Qué pues quieren ocultar? Si uno tiene que ser ordenado, hasta en eso demuestra lo que es, ¿no? Ordenado, bien subrayado, bien, todo, su historia clínica. Porque hay personas que vienen, por ejemplo, escriben en la historia clínica, no ponen su sello, no ponen la fecha, les da flojera poner el número de hoja, la identificación del paciente, ¿no? Entonces se le va mandando una observación, primero se le hace advertencias, ¿no? Y luego si sigue incurriendo en esos problemas, porque al final vienen las supervisiones y pueden ver, observar historias clínicas manejadas de esa manera, y los que le están haciendo auditoría médica pueden ser observados porque no están revisando adecuadamente el documento, la historia clínica, ¿no? Entonces tiene que escribir bien el profesional. De la enfermera se dan unos casos súper buenos. La enfermera siempre, en una gran cantidad de veces, ya le hace amanecer al paciente, y no es ni siquiera a las 9 de la noche, pero dice, paciente duerme feliz de la vida, se levanta con los ojos tapadillos y de todo, ¿no? Y cuando en medio de la noche ya se cayó, ya tuvo un vómito, ¿qué? ¿Y ahora cómo escribe? ¿No? Porque no aceptamos borrones, eso también en la historia clínica. En el día también, las 11 de la mañana, la doctora ya le vio todo y le dice, yo no iba a venir, y aquí ya me han hecho venir, ya me han hecho dar tratamiento, ¿no? Porque algunos médicos, no todos, pero la evolución del personal de enfermería nos sirve, y eso tiene que estar bien ordenado y bien marcado, ¿no? Entonces, agarran la historia clínica en una auditoría médica interna, se llevan eso porque se hace, diremos, revisión de 1 a 2 historias clínicas de pacientes que pueden estar internados o que han sido dados de alta, y se empieza a revisar. Primero se revisa la atención en salud. ¿Quiénes han intervenido con el paciente? Porque no solamente interviene la enfermera y los médicos, interviene también la psicóloga, la nutricionista, ¿no? Entonces se revisa todo, toda la historia, todo. Y se llega a un momento en que es la revisión del acto médico. Entonces, la auditoría médica tiene 2 tiempos. Uno es la revisión de la atención en salud, en la gestión, dice, y la otra parte es la revisión del acto médico. Bueno, entonces en el acto médico ya se verá cómo está el médico manejando al paciente, hace sus evaluaciones, no hace, está teniendo complicaciones, no está pudiendo, diremos, solucionarse su problema de salud. ¿Qué está pasando? Bueno, ya, el acto médico. Entonces, vamos a ver. A mí, procedimiento de carácter técnico, evaluativo, preventivo, correctivo, propositivo, que se realiza internamente en una unidad o servicio o del establecimiento de salud con relación a la atención en salud y al acto médico. Analiza el expediente clínico. Ahora hay una como que la discrepancia en esto, ¿no? ¿Qué es historia clínica y qué es expediente clínico? ¿Será igual? ¿Será igual? Han escuchado ustedes esos 2 términos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de historia y expediente? Sería como la progresión cronológica ordenada del paciente, como su historia, como relato.
Sí, claro, y el expediente. El expediente sería lo mismo, pero aparte con los exámenes médicos. Pero la historia también tiene eso. Para mí el expediente clínico es todo el legajo. O sea, no digamos cuando hemos aprendido ingresos, reingresos, readmisión, todos esos eventos tienen una historia. Porque dice historia, motivo de consulta, paciente entra, acto, se le pide esto, evoluciones, todo está de alta. Historia clínica. Es como un conjunto de historias. Entonces, el expediente es la suma. ¿No? Y su historia. Sería como la suma de todas las historias clínicas que tenía Claro. a lo largo de Y entonces ese hace el expediente clínico, ¿no? Sí. Bueno, entonces dice, a veces podemos revisar hasta el expediente o podemos revisar solo la historia clínica. Tipos de AMI. Tipos de AMI. Auditoría médica interna. Podemos hacer auditorías médicas periódicas, especiales, inducidas, periódicas. Cada mes, automáticamente el comité de auditoría médica se reúne para revisar historia clínica. Especial. Puede ser, esta no está programada, pero diremos, hay una sospecha de algún problema de un paciente y que hay necesidad de revisar rápido la historia antes que se nos venga una auditoría médica externa. Hay que revisar, ¿ya? Pero no es que vamos a revisar y vamos a corregir, ¿no? Aquí le falta firma, le falta sello, venga, fulano va a firmar, va a sellar, porque puede ser una auditoría médica externa, no. Para evitar eso, uno tiene que estar, pues, constantemente siendo observado, evaluado y dice, no, tengo que hacer todo bien, por cualquier momento me auditan. Entonces hacemos una especial, porque algo está pasando y el comité se tiene que reunir, puede ser, dice, solicitar, la dirección puede solicitar una reunión con el comité de auditoría médica, inducida o incidental, en la que se cumple con carácter de urgencia. Aquí seguro que se ha producido un problema. En caso de pacientes que están hospitalizados o que se encuentren en curso procedimientos de diagnóstico y tratamiento ambulatorio. Entonces, ¿cuántos tipos de AMI hay? 3. Periódica, especial e inducida. ¿Quiénes conforman el comité de auditoría médica? El director del hospital tiene que ser parte de todos los comités. Pero ¿quién más va a ser parte de un comité de auditoría médica? Jefe de departamento. El jefe de departamento. Después, ¿quién es más? ¿Cuántas personas tendríamos que tener en un comité? 50, 40, 25, ¿cuántos? Unos 4, 5 personas bastan. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, sí, en todos los comités tiene que estar el director médico, pero casi nunca viene. Después, Podría ser Ya. jefa de enfermería. Jefe de departamento. ya. Pero ¿saben qué? Hasta para eso uno tiene que tener conocimiento de lo que es auditoría. En un comité de auditoría, como en un momento determinado vamos a evaluar el acto médico, yo tengo que saber que un comité tiene que estar conformado en la mayoría por profesionales médicos, ¿no? Y luego tendrá que venir tal vez la jefa de enfermeras, porque vamos a ver la atención en salud que se le ha dado. Y luego yo no necesito otra persona, ¿ya? Pero resulta que cuando esto no se maneja adecuadamente en un comité, usted encuentra a cualquier persona y ya un médico, y puede estar la de trabajo social, la de la cocina, no sé. Ya tienen que ver esas personas para evaluar al médico, ¿no? Entonces, no, pues, o sea, yo le pongo, diremos, a la enfermera, porque en un momento estamos viendo la atención de salud.
Y como decimos que la mayoría de los casos a veces se da por la atención del personal de enfermería, entonces tiene que estar ahí. ¿Qué me dice? Profe, entonces, ¿el asesor legal podría solamente estar cuando es de tipo inducida? No, ya le voy a decir dónde va a estar. Sí, me estoy imaginando que usted tiene algo. Puede salir. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Quién es más? No podemos poner personas que no necesitamos en un comité. ¿Ya? Entonces, la secretaria, bueno, será la que va a escribir, o me va a pasar, siempre les digo, el café, en el momento en que yo ya quiero. ¿No? Porque ¿qué más va a hacer? ¿Cómo va a evaluar lo que hace el médico? Los médicos somos evaluados por otros médicos, no por otras personas, ¿no? Entonces hay que conformar, y en cualquier libro que ustedes vean de auditoría médica dice, el comité debe estar formado en su mayoría por profesionales médicos. Puedo aumentar a la jefa de enfermeras y a la secre para que anote, y si no, mejor no, 4 médicos, la jefa de enfermeras y nadie más, comité de auditoría médica. Entre esos, es de esperar que exista alguien que conozca el tema. Por ejemplo, ustedes ya pueden manejar el comité. Y yo veo, por ejemplo, uno de mis alumnos de hace años que maneja el comité de auditoría médica. Y yo digo, bueno, de algo le habrá servido lo que le he enseñado, ¿no? Bueno, pero antes no daba de esta manera, porque si bien yo sabía que era la auditoría médica, pero tan exacto no sabía. Tuve que hacer un diploma de auditoría médica para enseñarles esto, porque es importante que ustedes sepan. Díganme, ¿me decía algo, señorita? Ya. Entonces, para hablar tengo que tener conocimiento, ¿no? ¿Y ese comité es de carácter permanente o cada vez que necesita para hacer ese grupo? No, cada año se renueva. Por ejemplo, yo soy, creo que 18 años, responsable del comité de infecciones intrahospitalarias y bioseguridad. Porque a quién le van a poner igual, otra vez, y así, uno va pasando el tiempo y va haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, comité de auditoría médica, si no se van esos médicos, podrían ser los mismos, para que también agarren destrezas en lo que están haciendo. Bueno, entonces ahora, ¿dónde metemos a la mala praxis? Tanto del profesional médico como del personal que maneja al paciente. Y ahí entramos en este campo que es la AME, Auditoría Médica Externa. Entonces ustedes van a ver las diferencias que existen con la AMI. La auditoría médica, miren, ¿cuál es la palabra que no tiene ahí? Procedimiento técnico, analítico, evaluativo de carácter correctivo. Entonces la palabra, ¿no? No es preventivo. ¿Y a qué cosa voy a prevenir si hay un problema? Esto es correctivo. ¿Y qué otra cosa más hay de diferente ahí, Elizabeth? Dice, realizado por auditores médicos. Y luego, acreditados, que son externos. ¿Cuáles son las diferencias que estamos viendo? La AMI era por las personas del hospital y no necesariamente eran auditores. Si hay uno, que bien. Pero si no hay que leer y hay que manejar bien. Pero en cambio la AME ya es realizada por profesionales auditores, necesariamente. Y ninguno de esos auditores externos pertenece al staff del hospital. Son personas ajenas al hospital, que evalúan la historia clínica cuando hay una sospecha o existe ya un informe de una mala praxis. Estos auditores, a través de un documento judicial, vienen a la institución, confiscan la historia clínica, se lo llevan.
al CEDIS se lo llevan. Y fijan un día para la auditoría. La historia clínica ya está fuera del hospital. Porque porque hay una sospecha de mala praxis. O es que tal vez un paciente ha fallecido, entonces se lo llevan. Y aquí ya cómo vamos a ir a quitar para decir hay que poner firma, hay que poner punto, aquí las evaluaciones están borradas, mejor aquí, mejor allá. Para que aprendamos a hacer las cosas bien y ordenadas, está la AMI, ¿no? Y eso la de salud porque están tan inquietitos. 5 minutos. Entonces, la AME es para esto. Ya viene un auditor médico con un abogado, traiga la historia, se lo lleva. Y ahí ya no es pues correctivo, evaluativo, aquí ya es con carácter, digamos, de ya sacar una sentencia. El otro, a mí me olvidé decirles, no es de carácter punitivo, eso nos decía el abogado cuando nos daba la clase de esto. No es que nosotros vamos a revisar historias clínicas internamente para sancionarle, para ridiculizar a un profesional que no hace las cosas bien. Le estamos advirtiendo de que tiene que corregir por su bien. ¿Ve? Porque uno no está libre de que en cualquier momento, aunque uno no quiera, está metido en un problema. Y entonces para eso, sí, todo está bien. Entonces esta señora pone bien sus horas, sus fechas, firmas, sella, porque de eso se trata el hacer una revisión de la gestión de la calidad o de la revisión de la atención. Es ver que todo esté bien ordenado. Y después decir el acto. Y en cambio la AME, la externa, procedimiento técnico, analítico, evaluativo de carácter correctivo, realizado por auditores acreditados externos al establecimiento de salud, ante denuncia de una mala práctica médica. Se aplica en la atención en salud, 2 pasos hemos dicho, ¿no? La atención de salud y el acto médico, cumplido en un paciente determinado mediante el análisis del expediente clínico. Bueno, tal vez, digamos, ha habido 2, 3 intervenciones que ha tenido el paciente. Verifica el cumplimiento de normas y protocolos vigentes. Ahora, esto les voy a explicar. ¿Por qué es tan importante que en los hospitales existan protocolos de atención? O sea, han visto, ¿no? Estos más se manejan en la seguridad a corto plazo. Pero también en otros hospitales hay protocolos vigentes de atención. ¿Por qué? Porque ese protocolo ha sido realizado por los mismos profesionales de esa institución. No es que han creado un nuevo tratamiento para las diferentes patologías, sino han entrado en un consenso de mejor tratamiento para sus pacientes en cada caso. Y entonces ellos han dicho, para esta patología, el tratamiento es esto, basado también, diremos, en guías de atención de otros países, en normas que se dictan a partir del ministerio, no sé, un ordenamiento. Y dicen, no, a este paciente, por estos riesgos, se le debe hacer en determinado momento un electro, una ecografía, no sé. Entonces, como decir, es su estándar de comparación, ese protocolo. Entonces ellos dicen, se revisa guías o estos manuales de atención. Y entonces dice, bueno, aquí el paciente se complica con tal cosa. Ustedes dijeron que tenían que hacerle un electro, ¿y por qué no lo hicieron? ¿No? Es para eso. Entonces verifica si hay cumplimiento de normas y protocolos vigentes. Por eso estas normas, estos protocolos, cada cuántos meses, cada cuántos años se tienen que revisar. Cada 3 años, porque si no es obsoleto. La ciencia avanza, ¿no? Entonces tiene que estar esto bien actualizado. Entonces tienen sus protocolos. Yo decía y me preguntaba,
¿Y cómo que los auditores médicos van a revisar, por ejemplo, una historia clínica de psiquiatría? Si bien son auditores, pero ¿quién va a defender lo que hicieron? Es el especialista. Es una historia clínica, por ejemplo, de cardiología, es el cardiólogo, ¿no? Porque ellos son médicos clínicos que han hecho la especialidad en auditoría, pero ¿cómo revisan? Diremos una de psiquiatría. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La historia ha sido confiscada y está en el CEDES. Se pide la participación del colegio correspondiente, que mande una persona ajena al hospital que se va a auditar, que mande uno. Por ejemplo, podría ser, si estoy haciendo una auditoría de una historia de psiquiatría, que venga del colegio de psiquiatras, un psiquiatra que no trabaje allá, para ayudar a auditar la historia. Entonces ese auditor, esa persona, ese profesional, como que va a defender pues a sus compañeros, ¿no? Y va a decir, esto hacemos, esto se hace, así dice su protocolo. Porque yo decía, ¿y cómo? Si él no es especialista, ¿no? Entonces piden una persona que colabore con el análisis de la historia, ¿no? Y se empieza a revisar. Y se empieza a revisar primero. ¿Qué van a revisar? Aunque sea una sospecha de mala praxis, primero van a revisar ¿qué? El acto, primero la atención en salud. ¿Cómo está esa historia? ¿Está ordenada? Evoluciones por aquí, sin firmas, sin sellos, sin nada. Todo es porque hay también documentos que enseñan cómo ordenar la historia, qué tiene que estar primero, cómo está, ¿no? Entonces, esto de ordenar historia, todo, es parte de otro comité, es el comité de gestión de calidad, por ejemplo, ¿no? Que revise y dice, se tiene que hacer así, se tiene que ordenar de la siguiente manera. Entonces, una vez de que se ha revisado la atención en salud, porque por ahí está el problema, ahí hicieron la mala atención, ¿listo? Luego viene la segunda parte, que es el acto médico, ¿ya? Doc, Sí. y en el AME, ahí si se encuentra como la falta grave, se podría quitar el título médico del doctor. Claro, porque aquí es ya es una auditoría legal. Ya es de carácter punitivo. Sí. ¿No? Aquí ya le tienen que decir, bueno, si fue realmente el culpable, ya entra en el plano judicial. Por ejemplo, con lo que habíamos comentado el otro día de las mujeres que han sido agredidas por el desaunado ese que no se enteró si habrán muerto, cómo estará. Entonces se va a hacer, dice, auditoría, pero va a ser una auditoría corta porque ni las dejaron entrar, ¿no? Pero se tiene que hacer. Entonces, hay tantos detalles que ustedes tienen que manejar y tienen que aprender y tienen que saber y darse cuenta que en los hospitales solo piensen que es auditoría médica externa, que solamente van a hacer si es que se ha producido algún problema. No es así. El más importante es el que mejora la calidad de atención, que es la interna. Esa mejora la calidad de atención. Está enseñando a los profesionales a hacer las cosas adecuadas para evitar problemas posteriores. Entonces, ¿qué creen que necesitamos para hacer una auditoría médica? ¿Qué cosas necesitaremos para hacer una auditoría médica? La historia clínica, luego La persona que integra la auditoría. no, en cuanto diremos a esto que nos va a servir para hacer la auditoría. Necesitamos la historia clínica, el documento. Necesitamos los protocolos, porque ¿con qué van a comparar? Han dicho que la depresión se trata así y aquí no está eso, ¿no? ¿Con qué? Han dicho que van a usar estos medicamentos y le han puesto otro y eso le ha provocado este daño.
Y además necesitamos para hacer la ética profesional. Aquí no se trata de decir qué burro es ese, pero se había equivocado, qué animales, que no debería ser médico, debería de ser qué. No es para eso. Es para que demos una mejor atención al paciente, ¿no? Si nosotros hacemos bien las cosas, por ejemplo, está firmado nuestro consentimiento informado, todo eso, y el paciente presenta una complicación, ese documento del consentimiento informado sirve para defendernos, porque dice, se le advirtió al paciente a través de la firma de este documento, consentimiento informado, de que podía tener alguna complicación y ante cualquier cambio debía estar aquí, y aquí se perdió. Se complicó, entonces ese ya no es problema también del médico, no le va a ir a hacer controles a su casa. Entonces hay un documento, eso quiero también enseñarles, que es parte de la calidad, que es el consentimiento informado. También podemos decir que la auditoría médica es una evaluación crítica y periódica de la calidad de atención médica que reciben los pacientes mediante la revisión y el estudio de la historia clínica. La auditoría médica tiene un propósito fundamental, es procurar que el paciente reciba la mejor atención médica y su objetivo es elevar la calidad de atención. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pueden decir ahora? ¿Ahora ya saben algo o no? Tienen que saber, es un conocimiento que ustedes lo tienen que tener para entrar al internado, ¿no ve? Y ven algo y van a decir ahí, no tenemos auditores aquí, no vamos a hacer, no necesita. Si no hay siempre auditor, debe haber alguna persona con algo de conocimiento, saca el documento del ministerio y empieza a trabajar como dice. Pero lo que ustedes tienen que saber bien, que son dos tipos de auditores. Interna y externa. Que la primera, la interna, es de carácter principalmente preventivo, no punitivo, ¿no? Y que revisamos la atención en salud y el acto médico. La atención en salud para ver cómo hemos atendido, la calidad de atención. Entonces la auditoría médica interna tiene un objetivo, mejorar la calidad de atención. Los comités se reúnen, puede ser siempre de hospitales que manejan bien, se reúnen una vez al mes. Y eso usted ha debido ver en el Hospital México, y que se reúnen una vez al mes, aunque no haya problema. Entonces vengan y estoy escrito, hay que ver cómo están haciendo, ¿no? ¿Qué está faltando? Hay que decirle algo a algún profesional para que corrija su accionar, ¿ya? Bueno, entonces se va haciendo esto. Bueno, esto creo que era lo que daba antes. En cuanto, por ejemplo, a la parte de la revisión de lo que ha hecho el profesional médico, que no es el único que comete iatrogenias, ¿qué se va a revisar? ¿Cuál fue el diagnóstico y si fue el correcto? ¿Cuál fue el tratamiento que se instauró? Si este tratamiento fue el más adecuado, si el tratamiento no fue el correcto, no dio resultado, ¿a qué se debió? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando revisamos la parte médica. Descanso. Son 3 horas. En base a lo que hemos avanzado.
Y ahí, ¿qué novedades? Ya está todo, ya dominan la materia de supervisión. A ver, pero hay estas alturas del panorama, o sea, cuando ya faltan cuántas horas para el examen, ya no tendrían que estar leyendo, ¿no ve? A ver, ¿qué es supervisión? Se encarga de lo que es engloba tareas controlar y observar y ¿Cuál es su duda de la supervisión? No, con seguimiento, o sea, ¿cuáles son sus diferencias entre estos dos? Porque ambos hacen seguimiento, ambos hacen correcciones, entonces La supervisión, ¿eh? El seguimiento o monitoreo también hace lo mismo. sí, pero aquí no es tan lo mismo. En el seguimiento, no, ¿cuál sería la diferencia con la supervisión? En el seguimiento no va y se corrige. No, lo único que hace es ver cómo se están haciendo los procesos, pero aquí no hay, como en el seguimiento, un intercambio educativo. En la supervisión hay un intercambio. En el seguimiento, ver cómo están haciendo su trabajo nada más. En el monitoreo, su seguimiento. ¿Con quién? ¿Con la evaluación? No, pues la evaluación es otra cosa. La evaluación mide impacto de servicio. Sí, está evaluando, puede evaluar algún proceso de planificación, no sé, pero ahí no está corrigiendo, no le está enseñando nada. La evaluación mide impacto. Y le decía, ¿cuál es la diferencia entre el seguimiento y la evaluación? La profundidad del análisis. Porque uno ve cómo ha cambiado una situación con la evaluación y el otro está viendo cómo se hace el proceso. ¿Qué más? ¿Cómo empieza el control? ¿Cómo empieza? ¿Cómo comienza el control? Ya, los estándares es lo principal, ¿no? Usted tiene que aprender los tipos, sí. ¿Qué más? ¿Cómo van a estudiar control? Los indicadores. 33 preguntas han salido. Acá, 33 preguntas casi nuevas. O la de la última. Porque yo también soy estudiante. Entonces buscábamos exámenes pasados, bajo de preguntas y no sé qué. Entonces, ¿será por eso que yo siempre elaboro los exámenes? Me ven a mí en mi casa y me dicen, ¿qué estás haciendo tantas horas ahí? ¿No? Después miro y digo, no, feo que estés haciendo. A ver, le ponemos unos platos fáciles, así pasan las horas. También me cuesta elaborar un examen nuevo cada vez. Doc, ¿y va a ser con clave igual o solo con una...? No, con clave. Oh. Con clave, es que esta es la forma de evaluar que yo tengo, con clave. Pero es que no puede decir una sola cosa nomás, pues, ¿no? Usted dice, de 4 opciones, ¿cuál es el cosa difícil? Con clave. ¿Qué? Si está complicado, a ver, voy a ver el examen si está complicado, ¿ya? Ah, lo tiene. Vamos a dar
Navidad. Qué divertido. ¿Y te vas? Esfuerzo. Dos días. El jueves te vas a llegar el domingo. Te vas a la mierda, ¿no? Hay de todo. No, ya me levanté. Tienes que volver. Otro día te mando a Argentina cuando te vienes. Vacaciones. Yo les dije que estudiaran los recuadros, ¿no? Porque ahí dice cada aspecto, su formación. No es aquí aprender cuáles son las actividades, esto, qué significa cada uno de esto. Entonces, yo lo único que digo que los que han sido perseverantes, como que mañana van a decir, esto he oído, pero ¿dónde he oído y cómo respondo? Pero los que no, pronósticos reservados. ¿No? Una sola pregunta. Más difícil. No. Jamás va a visitar Son tantos que yo a veces no me acuerdo ya. Ustedes no me van a olvidar a mí. Si llega el internado, vuelve a pasar todo el internado de cuidado. ¿Cómo volver a administración? ¿De qué hay preguntas de todo? Por ejemplo, hay preguntas de teoría de X. Ya les he dado una pregunta. Eso ya lo. Así como. Ahí está.